Bueno, también hablando de abstracciones, creo que es el mismo rollo, ¿sí? Tenemos en la capa, digamos, estamos hablando de microprocesadores y de bits y de código. Realmente el código máquina son unos y ceros, pero realmente es algo complejo para nosotros entender los unos y ceros. Entonces ponemos una capa de abstracción y le llamamos justamente el lenguaje ensamblador, ¿sí? Que es justamente lo que está en medio de las dos burbujas, ¿sí? Y este código que ven ahí ustedes es un lenguaje ensamblador. Por ejemplo, ahí supongo yo que es multiplica lo que el 4 por lo que hay en el registro 5 y guárdalo en el registro 2. Supongo que es algo como eso, ¿no? Y luego dice, ahora suma lo que hay en el registro 2 con el registro 4 y guárdalo en el registro 2. Y luego es, carga lo que hay en la dirección de memoria, eh, digamos 2 y cárgalo en el registro 15. Lo que hay en la dirección de memoria 4, perdón, 2, multiplícalo por 4 y cárgalo en la 16, etcétera, 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 ¿no? Ahí estamos haciendo algunas cosas. Pero en la parte de arriba, aún así, para alguna de la gente dice, no, todavía es demasiado complejo para mí. Ok, vete a C, donde yo tengo justamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Crea una variable temporal que le llamas temp, por cierto, ¿sí? Y lo que hay en la dirección de memoria de BK, guárdalo ahí, después BK va a valer lo que haya en BK más 1 y final de cuentas BK más 1 va a ser igual a temp, es decir, intercambio los valores de dos localidades de memoria, ¿sí? Básicamente es lo que está haciendo. Entonces lo podemos hacer, obvio, para nosotros entenderlo es mucho más fácil en C que acá abajo, ¿verdad? Todos esos unos y ceros hacen lo mismo que lo de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Ok, si nosotros queremos entender cómo funcionan las computadoras, yo les comentaba, ¿no?, al inicio que tenemos que tener una serie de cosas, pero bueno, tenemos que entender algunas abstracciones como lo que son el software de aplicación, el software de sistema, que son los sistemas operativos, lo que es el lenguaje ensamblador, el lenguaje máquina, algunas características arquitectónicas como lo que es la caché, la memoria virtual, lo que es el pipelining, ¿sí? Cosas que ya platicamos, ¿verdad? ¿Sí? Lo que es las máquinas de estado finito, la lógica secuencial, que ya lo vieron ahí en Digitales uno, bueno, Digitales, ya no se llama Digitales uno. Lógica combinacional, circuitos aritméticos, lógica booleana, unos y ceros, transistores para construir compuertas lógicas, que yo espero que lo hayan visto por ahí en electrónica, aunque dicen ustedes que no les enseñaron a hacer compuertas con transistores. Bueno, algunos sí, algunos no. ¿Sí? Eh, lo que normalmente no se ve aquí en México, es muy raro, las universidades en el país que te enseñan esto, es cómo construir transistores con tecnología de semiconductores. ¿Sí? Normalmente los electrónicos llevamos una materia que se llama física de semiconductores y ahí nos enseñan que la capa, perdón, que el material N, que si el P, que si los juntas, que se hace ahí la región, perdón, la barrera de voltaje, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces aquí es más o menos eso. Y más aún, los físicos, pues, analizan todo eso a nivel atómico, electrónico y dinámica de cuantos. ¿Sí? Eh, no, a ustedes no les tocó, o no sé si los invitamos o no. Hace como un año, tengo un compañero de Jarra, cuando yo estaba estudiando, que después, bueno, yo me hice el ingeniero, él se hizo físico, ¿sí? Dicen que él se fue por el lado oscuro de la física. Eh, Normalmente los físicos tienden a la teoría, ¿verdad? Y él se fue por la práctica, ¿sí? Y él se especializó en toda esta parte de semiconductores y él está trabajando ahorita para Intel y está haciendo tecnología de semiconductores él está en Albuquerque, allí en Nuevo México, allí en la planta de Intel. Él estudió en la Universidad del Paso su maestría y su doctorado y de ahí brincó a Nuevo México. Y bueno, lo invité que nos diera una plática de más o menos cómo estaba el rollo de trabajar en Intel y qué hace en Intel. Y una anécdota interesante de él es de que pues es de las personas que están haciendo la tecnología de semiconductores, las obleas, y pues entran a la planta y pues entran forrados, ¿verdad? Traen su overall, traen su mascarilla,
gogles. Entonces dice que pues ya entran a trabajar y están trabajando y pues yo tenía siempre mi compañero de mesa, ¿no? Y yo pues que platicando, ¿y cómo están tus hijos? Y la chingada, y bla, bla, bla. Total que una vez, pues siempre se veían adentro, ¿no? Y una vez, pues ya empiezan a platicar afuera y bueno, que lo saluda, hola, ¿cómo estás? Y tú, ¿quién es? Pues, es que nunca le había visto la cara, ¿verdad? Siempre lo veía nada más los ojos. Entonces, pues, ¿quién me está hablando, verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, esa anécdota está curiosa, ¿verdad? Pero les digo, normalmente son los diferentes niveles, digamos, o cómo embonan las carreras en los diferentes niveles de abstracción. Les digo, abajo tenemos a los físicos, luego arribita de los físicos están los ingenieros eléctricos, bueno, electrónicos, que se especializan en la parte de transistores. Luego viene la parte de ingenieros eléctricos que se especializan en la parte de compuertas, ¿sí? Y luego vienen los que se especializan en la parte de sistemas digitales, ¿sí? Y luego pueden llegar ya los ingenieros de cómputo a una mezcla de electrónicos y cómputo, ¿sí? Donde estamos armando ya microprocesadores juntos, ¿sí? Ya luego ya le siguen solos los computólogos con la parte de sistemas operativos, la parte de programaciones de alto nivel y demás, ¿sí? Pues es más o menos la estructura de carreras que teníamos, ¿verdad? Dicen, ¿y los mecatrónicos? No, pues esos güeyes aquí no los juntamos. No se crean, luego sí los andamos juntando, pero ya nomás en lo que es móvil. ¿Sí? Ok, una abstracción muy importante es justamente la interfase entre el hardware y el software, que es, si se fijan, prácticamente de esto se trata este curso, ¿verdad? ¿Cómo platica el hardware con el software y viceversa, ¿verdad? Porque normalmente en nuestras carreras llevamos cursos de hardware y llevamos cursos de programación, ¿no? Entonces ya los enseñaron por ahí a programar hasta lo que no se debe programar, ¿sí? Arduino. Y luego tenemos también por otro lado, ¿sí? Toda la parte de los FPGAs y demás, ¿no? ¿Sí? Pero viene este mundo, justamente este curso, donde vamos a ver, ok, cuál es la interacción ahora sí, de todo lo que hacía yo en Arduino, realmente cómo platicaba con el hardware, ¿verdad? O sea, de entrada ahorita lo que me gustaría que se preguntaran, ok, el Arduino es un microprocesador. ¿Qué microprocesador es? ¿Qué ALU tiene? ¿Cuántos bits maneja? ¿Sí? ¿Qué memoria RAM tiene? ¿Qué memoria ROM tiene? ¿Sí? Eso ya me lo puedo preguntar. ¿Cuál es el procesador del Arduino? El ATmega, ¿no? Pues, a ver, ¿el ATmega qué es? ¿Qué tiene? ¿Cuántas instrucciones tiene? ¿Cuál es el set de instrucciones? Ok, ya se digan, aunque sea el Arduino, pero ya lo veo hasta diferente, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿por qué me lo ningunean al Arduino? No. Nomás recordar esto, el Arduino no es un microprocesador, ¿verdad? ATmega es el microprocesador. Y ATmega lo puedo programar en C, lo puedo programar como les voy a enseñar a programar, lo pueden programar. O lo pueden programar como Arduino. ¿Qué es Arduino? Es un sistema operativo que te dice, mira, ya no le muevas esto, ya lo tengo hecho, nomás dime qué quieres prender, dime qué quieres apagar, dime qué quieres mandar, no me encargo, don't worry. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué aprendiste? Nada, pues yo lo hago, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que el enfoque de Arduino no es para ingenieros, es para hobbyistas, es para gente que quiere hacer cosas, ¿sí? No para ingenieros, ¿sí? No está de más que si un ingeniero quiere hacer un prototipo rápido lo utilice, ¿sí? Eso está perfecto, ¿sí? Pero ya para la parte de comercialización yo digo, ya Arduino no, o sea, el ATmega sí, compre el ATmega, úsalo, ¿sí? Pero no lo programes como Arduino, o sea, ya prográmalo en serio, ¿verdad? ¿Sí? Que es lo que vamos a ver aquí. Ok. Normalmente cuando yo trabajo una abstracción, tiendo a estandarizar lo que son instrucciones, el lenguaje máquina o los patrones del lenguaje máquina, ¿sí? La ventaja que yo tengo con todo este rollo, con el set de instrucciones, es que yo puedo tener diferentes implementaciones con la misma arquitectura. Recordar que Intel lo manejó así. De repente, tú podías programar o tener un programa que había sido hecho para un 286 y te corría en un 386, en un 486, en un Pentium, ¿sí? En lugar de utilizar todos los registros nuevos, todo el set de instrucciones, nomás se limitaba a un pequeñito set de instrucciones y con eso tenía, ¿verdad? Y funcionaba. La desventaja que, bueno, justamente cuando tú vas con eso en mente, que tienes que tener compatibilidad con lo anterior, ¿sí? Pues ya te limita a
que tú, digamos, puedas pensar fuera de la caja, dicen los gringos, think out of the box, ¿sí? Y puedas innovar o crear cosas nuevas que a lo mejor a nadie más se le ocurrieron y a lo mejor dijeron, no se me ocurrió porque no jalan, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Equivocarse también es bueno, ¿sí? Y bueno, lo que comentábamos, la compatibilidad binaria, que era justamente estos códigos que habían sido hechos para el 8086 y el 286, ¿es necesaria siempre? Esa es la pregunta de ¿verdad? ¿Es extraordinariamente importante la compatibilidad binaria? A ver, pregúntense ustedes. Si yo ya hice un código, ¿ya nunca lo vuelvo a hacer? Diría Armando Hoyos. ¿Me serviría eso que nunca lo vuelva a hacer? ¿Cuál es el enfoque de Linux? ¿Alguien ha manejado Linux? Bueno, acá. ¿Alguien más? Bueno, yo sé que los computólogos son casi expertos, ¿verdad? En Linux. ¿Sí? Linux, ¿qué te dice? No. La compatibilidad binaria, no la uses. ¿Sí? La compatibilidad binaria, no, mejor te doy el código, compílalo para tu máquina, para la arquitectura que tú tengas. Aquí está el código, utiliza tu compilador y haces el binario que tú ocupas. Sí, ¿verdad? Ese es el rollo de, normalmente, hasta que llegó Ubuntu y lo desmadró todo, ¿verdad? ¿Sí? Dijo, no, aquí ya está, no te compliques, todo el mundo utilizamos AMD o x86, entonces aquí están los binarios, ya no la compliquemos, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya también salieron las versiones de ARM, ¿sí? Ya tenemos Ubuntu para ARM, ¿verdad? Entonces ya no hay compatibilidad en binario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no siempre, ¿verdad? Recordar que habrá mucha gente que dice, no, es que es mejor tener todos igualitos. Sí, pues a mí me hubiera encantado haber platicado nada más con gente que tenga un perfil electrónico, están también los computólogos, de repente también le doy clases a los mecatrónicos, pero fíjese que a veces de la diversidad salen cosas o ideas interesantes, ¿verdad? Porque a veces los electrónicos tenemos una versión muy particular de ver el mundo y a veces los computólogos otra, los mecatrónicos otra, y cuando nos juntamos, pues ya se hace un desmadre, muy padre. ¿Sí? Sí, bueno, entonces justamente los sets de instrucciones modernos normalmente se basan en estos de abajo. El IA32, el PowerPC, todavía está dando lata por ahí, ya no de manera masiva, pero ahí sigue. ¿Sí? El MIPS, ¿alguien reconoce el MIPS? ¿Alguna vez vio las palabras MIPS? ¿Los computólogos? No. Bueno, los PICs, que luego ahí mi compañero ahí Arturo Moreno se desvive por los PICs, ¿sí? Tienen una arquitectura MIPS, ¿sí? ¿Sí? De hecho, de esa arquitectura que también nació en una universidad, nacieron los PICs, ¿sí? Los Spark y ARM, ¿sí? Y hay otros más. Entonces, bueno, así está más o menos el pobre monito del hardware, ¿sí? Ahí anda el pobre batallando, ¿verdad? Para que arriba estén los monitos peleándose y esté el chavo aquí moviéndole a todo dar en el joystick, ¿sí? En el, ¿cómo se llama? El de Model Fortnite, ¿ok? ¿Sí? Entonces, pero pues, justamente todo eso está soportado por el instruction set, o el set de instrucciones, ¿verdad? ¿Sí? Y el hardware, ¿verdad? La ventaja es que muchas veces si el set de instrucciones es homogéneo, aunque el hardware no tenga lo mismo, mucha parte del software ni cuenta se da. ¿Sí? La verdad, ni cuenta se da que el pobre de abajo está ahí todo sufriendo, ¿verdad? ¿Sí? Jala, vámonos, ¿verdad? Ya corrió, vámonos, ¿verdad? Ok, el set de instrucciones o la arquitectura del set de instrucciones, ya lo hemos comentado, nos sirve como una interfase entre el software y el hardware. Normalmente es el mundo donde chocamos los dos, ¿no? ¿Sí? El hardware, por un lado, presentándome un conjunto de instrucciones que puedo ejecutar, y el software diciendo, son estas instrucciones, entonces te las voy a ir dando de manera secuencial. ¿Sí? Ejecutas primero esta, luego ya se las hago. ¿Sí? Y bueno, también provee un mecanismo que dice, por el cual le dice el software le dice al hardware qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Y bueno, tenemos normalmente un lenguaje de alto nivel que es C, C++, Java o Fortran. ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon de Fortran? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién les menciona de Fortran?
yo estaba... yo les ayudaba a los físicos a pasar la materia de programación. Acá, los físicos quieren más. Sí, normalmente, sí, justamente nació y sigue siendo un lenguaje, digamos, de nicho. Cuando digo de nicho es que normalmente un conjunto de personas para una función lo utilizan mucho y normalmente para cálculos numéricos. ¿Sí? Y nació ahí Fortran, ¿sí? Y ahí se quedó y ahí sigue trabajando. Incluso sigue siendo tan popular que Intel tiene un compilador de Fortran. Así como ofrece un compilador de C, tiene un compilador de Fortran. Nada más para los físicos. ¿Por qué será? Pues resulta que los físicos son muy buenos clientes. ¿Sí? Casi siempre compran unas pinches maquinotas con un chingo de memoria, unos procesadores muy potentes, ¿verdad? Porque tienen que calcular, ¿sí? Si lo que está allá, ¿sabe cuántos años luz? ¿Es una estrella o no? ¿Sí? Y luego le andan cambiando al pobre Plutón, lo andan subiendo y bajando, que si es planeta, que no, que si es planeta, que no. ¿Sí? Pero bueno, trabajo bien invertido, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, como comentando el ser de instrucciones es una interfase, pues normalmente nosotros hacemos un diseño de esa interfase. ¿Sí? Y bueno, una buena interfase debe tener algunas propiedades interesantes. La primera, que bueno, me convendría que me durara o fuera utilizada por lo menos en varias implementaciones. ¿Sí? Que no fuera una cosa de una sola vez y ya tirarla, porque si no tengo que hacer ese diseño cada vez y no es un trabajo muy rápido, ¿verdad? Hay que tratar de pensarlo, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, para el microprocesador que ustedes van a implementar, esa parte yo ya se las voy a dar. O sea, que ya no piensen qué set de instrucciones va a ser, es este, y ya no se cabe en la cabeza, ¿verdad? Este ya está, es el diseño, ya nada más hay que hacer la implementación. ¿Sí? Pero les digo, el diseño del set de instrucciones es otro cantar. ¿Sí? Que debe tener una funcionalidad conveniente a diferentes niveles y debe permitir una implementación eficiente en niveles bajos, ¿verdad? Entonces, recordar que un procesador típico tiene que ir por la instrucción, decodificar la instrucción, ir por los operandos. Por ejemplo, si tengo que hacer una suma, pues tengo que traer el operando A, el operando B. ¿Sí? ¿Ya me suena familiar? ¿Sí? Tengo que ejecutarlo, ¿sí? Decirle al algo, ahí está, órale, chambeale. Sí. Después, almacenar el resultado e ir por la siguiente instrucción. ¿Sí? Y eso forever and ever. ¿Sí? ¿Qué problemas puedo tener yo en el diseño de set de instrucciones? Ok, algunos de los problemas que yo puedo tener es, ok, ¿dónde almaceno los operandos de mis instrucciones? ¿Al inicio? ¿Al final? ¿En medio? ¿Sí? Me explico otra vez. Utilizo 32 bits. ¿Los operandos en dónde van? ¿En los bits más significativos, menos significativos, en los del medio? ¿Dónde? ¿Sí? La otra, ¿dónde almaceno estas informaciones? Los guardo en el registro, es decir, yo voy y ya sé que va a estar en el registro siempre, o van a estar en la memoria y entonces voy a poder ir por ellos y traerlos, o van a estar en una cosa que se llama stack, en una pila, justamente que es lo último que meto, es lo primero que saco, ¿sí? No es albur, así es el rollo, ¿sí? O en un acumulador. Lo otro es, ¿cuántos operandos de manera explícita puedo tener? 0, 1, 2, 3. ¿Cómo especifico la ubicación de mis operandos? ¿De manera directa, a través de registros o de manera indirecta? Eso lo vamos a ver como, esos son los modos de direccionamiento que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué tipo de tamaño, de operandos de tamaño se soportan? Bytes, enteros, float, double, string, vectores. ¿Sí? Ahorita se fijan, normalmente decimos, no, es de 8 bits, o es de 16 bits, 32, no hay más. Oye, pero si es un vector de 32 bits. Buen punto, ¿verdad? ¿Cómo
direcciono un vector completo? ¿Cómo me lo jalo? Todo eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué operaciones puedo soportar? Suma, resta, multiplicación, mueve, compara, cambia, rota, salta, ¿sí? Brinca, baila, no.